The Last Duel es una película histórica de drama y acción que se vio en octubre del año pasado en los cines. Se trata de una historia inventada en Francia en el siglo XIV. Relata la serie de eventos que llevaban a un duelo final por la defensa de sus argumentos entre dos caballeros de guerra y alguna vez mejores amigos, Jack Legris, interpretado por Adam Driver, y John de Carew, interpretado por Matt Damon. La historia cuenta sobre el testimonio de Marguerite de Carew, quien declara haber sido violada por el escudero Jack Legris. Al no creerle a nadie, su marido John de Carew acusa a su ex mejor amigo ante el rey Carlos VI, quien decide después de un largo proceso autorizar un duelo a muerte entre ambos. Lo primeramente destacable de la película es que es una película cargada en drama, pero también en acción, cosa que no vemos muy seguido en grandes producciones de estudios, más aún con directores tan talentosos detrás como lo es Ridley Scott. Además de que el guion lo trabajó el mismo Matt Damon de la mano de Ben Affleck, cosa que la última vez que lo vimos suceder nos dejó un Good Will Hunting, ganadora del Oscar en su año. Asimismo desarrolló el guion la directora Nicole Holofcener. Ahora, las escenas de acción no sé cómo sigue haciéndolas así de brutales Ridley Scott, pero en verdad que son algo espectacular de ver. Los efectos de sonido, así como los efectos prácticos utilizados en estas secuencias, son asombrosos. Se siente la brutalidad en cada escena y la fisicalidad de las peleas. Otra cosa muy importante es que es una película basada en hechos reales históricos, lo que quiere decir, de acuerdo con lo que se conoce, que estos eventos en verdad sucedieron y de hecho relatan lo que resultaría ser el último duelo oficial organizado por la corona del rey conocido en Francia, de ahí el nombre de la película, El Último Duelo. En una historia convencional vemos la serie de eventos desenvolverse con brincos protagónicos entre las distintas perspectivas de cada uno de los protagonistas o coprotagonistas para conocer cómo piensan y sus motivaciones. Pero lo interesante de cómo se cuenta esta historia particular, y lo que me parece tan fascinante, es que se hace a través de tres diferentes perspectivas, a través de tres diferentes actos. Tenemos primero la perspectiva de los hechos de John de Carew, luego la perspectiva de los hechos de Jack Legris y finalmente la perspectiva desde la óptica de Marguerite de Carew, la esposa de John. Vemos casi exactamente la misma secuencia de los hechos pero desde la óptica de cada uno, lo que permite crear matices y diferencias y poder conocer a los personajes más a fondo, desde su forma de ver todo lo que les va sucediendo como si fuéramos ellos mismos. Es decir, de una manera que tal vez te permite empatizar más con su forma de actuar, pero que al mismo tiempo te permite ver las horribles cosas que ciertas actitudes representan, y la manera en que se interpretan ciertas cosas desde afuera de sus cabezas y desde adentro. Es sin duda un ejercicio interesante para nosotros como espectadores, y cómo interpretamos y recontamos historias del pasado. Al adentrarnos más en la historia vemos como en un principio de esta, John de Carew es muy unido a Jack Legris, al ser ambos caballeros que pelean mano a mano en el campo de batalla. Al poco tiempo, Jack Legris logra una amistad con Pierre de Alençon, conde y noble de alto rango, quien le pide ayuda con sus finanzas y él accede, insistiendo en que es importante recaudar más impuestos de las personas con tierras para trabajar. Esto a Jack le brinda muchos beneficios y facilidades, que llegan por perjudicar a John, ya que le quitan las tierras de una zona prometida por el acuerdo de casarse con Marguerite, solamente porque Pierre prefirió regalárselas a Jack. Esto genera resentimiento en John, y con razón, y más cosas que parecen sumamente injustas para John van sucediendo hasta casi el final del primer acto, donde se nos es revelado el abuso sexual hacia su esposa Marguerite. Entonces vemos la perspectiva de Jack, que mientras ciertamente vemos los beneficios que lo obteniendo de Pierre, así como su oportunidad de trabajar directamente para él, y cómo se presentó sin mucho esfuerzo de su parte la posición que le es otorgada, también vemos cómo en algún punto defiende a John con Pierre respecto al tipo de persona que este es, y el trato que merece, incluso varias veces. Entonces vemos que no todo lo que John decía ser como una persona recta, así como de mucho orgullo y respeto, era cierto, pero al mismo tiempo vemos la realidad de cómo se corrompe Jack hasta el punto de la escena de la violación, viendo ciertas señales de parte de Marguerite como si fuera provocativa, pero que cuando finalmente vemos su perspectiva nos podemos fácilmente percatar que no están ahí, y que a decir verdad incluso en su perspectiva es bastante perturbadora de ver. Aquí, como en muchas otras escenas, vemos que a través de la óptica de los diferentes personajes vemos detalles o dejamos de ver detalles que terminan importando mucho para la secuencia de hechos que se termina por desencadenar. Estos detalles terminan por definir mucho de cómo los personajes interpretan lo que sucede, lo que hacen y lo que los motiva. Lo que se me hace sumamente importante resaltar aquí es que así como en la película ni John ni Jack pueden reconocer los detalles de las intenciones internas de los demás, así nosotros en nuestras vidas personales tampoco podemos diseccionar cada intención de las personas que alguna vez nos hicieron daño.
o tampoco podemos ver todas las buenas intenciones cuando están ahí, porque siempre habrá diferentes formas de ver la misma historia. Entonces considero que el solamente dar una declaración acerca de estas diferentes versiones de una historia y perspectivas de la misma no podría estar más lejos de la intención completa que Ridley Scott junto con todos los guionistas tenían acerca de compartir una historia como esta. La cosa es que Marguerite fue violada, una mujer fue abusada y ahora es inculpada de mentirosa y de aprovechada de la situación. Es hasta después de ver la perspectiva de Marguerite que nos abre la mente a darnos cuenta de que tampoco le importa, tanto a John como a Jack, el simple hecho por lo que este duelo final se está dando, y los verdaderos motivos por los que cada uno de ellos están peleando. Para este punto, Jack no está defendiendo su integridad y la verdad, pues él sabía bien lo que hizo y su delirio de grandiosidad y su poder le hicieron pensar que cualquier mujer lo desearía a él más que a otra cosa, que puede tomar lo que quiera cuando quiera. Y John no está defendiendo a su esposa tanto como a su orgullo y su honor frente al pueblo francés, como una oportunidad más de recuperar su reputación ante todos, y de finalmente vengarse de su enemigo más grande. Como ya mencioné, no es hasta que vemos la perspectiva de Marguerite que tenemos la versión verdadera de lo que en realidad sucedió, y la forma de actuar de John y de Jack, y lo que creo que está excelentemente logrado es que al tener las piezas armadas, crea un clímax muy revelador para la película, y de ambos personajes para nosotros. Es aquí donde creo se encuentra el mensaje más importante de la película que los guionistas y el director nos querían transmitir. Y esta es la necesidad que existe de recontar historias incluso tan antiguas como estas, y es que vemos similitudes de estas situaciones en la actualidad, tanto de asaltos como de otras situaciones particulares de abuso, en las que hay siempre diferentes puntos de vista y todos tienen argumentos y defensas, y seguridad en lo que defienden y dicen. Pero la cosa es que en la película, ambos personajes terminan por ser apáticos, y a estos dos verse a sí mismos como el héroe de su propia historia, porque todos se quieren ver a sí mismos como el protagonista y el héroe de su propia historia. Y así como en la vida real muchas personas terminan por ser afectadas, la persona que termina perjudicada termina por ser el personaje de Marguerite, así como otros muchos a través de la historia. Incluso desde el hecho de la pelea final, a estos dos hombres peleando por honor mientras la mujer, quien fue en realidad quien sufrió el abuso, tiene que verlos pelear mientras la gente de ahí le da ovación a estos dos. Creo aquí entonces que la película es sumamente intencional en dejar claro lo atroz y lo crudo de esta situación por sí sola, donde Marguerite es acusada por decir la verdad y donde queda recriminada a perderlo todo, hasta su propia vida. Asimismo, debo decir que el clímax como es llevado hasta ese punto es logrado espectacularmente. Para el punto de la pelea estaba tan invertido en la historia que no podía esperar a saber quién iba a vencer. Y si bien no lo revelaré aquí, sí debo decir que toda esa secuencia, la brutalidad física, los efectos prácticos, los movimientos de cámara y escenografía, todo aporta a dar una escena muy épica desde mi punto de vista. También algo que me parece sumamente alarmante es que siendo una película tan gigante, dirigida por un director como lo es Ridley Scott, y con personas como Matt Damon, Ben Affleck y Adam Driver detrás, la película en cine no fue nada bien recibida. Y si bien podemos seguir culpando un poco a la pandemia por esto, muchas otras películas han sido mejor recibidas en los cines durante este mismo tiempo, y tal vez las películas llenas de acción combinadas con drama es algo que muchos no esperan para ver en cines hoy en día. A fin de cuentas, The Last Duel o el duelo final con toda su épica en acción, brutalismo, duelo de poder y de masculinidad y demás cosas de la Edad Media, el film busca transmitir la importancia de seguir repitiendo historias que aún pueden enseñarnos mucho de nosotros mismos y de los problemas que nuestra sociedad actual sigue padeciendo, que nos ayuden a seguir hablando de temas importantes y que lo hacen brillantemente, ilustrando una historia de hace más de 700 años que sigue teniendo relevancia hasta hoy en día.